Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Estamos hoy utilizando la modalidad de la predicación a través de Internet debido a las restricciones que nuestro condado ha puesto para las reuniones. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios a través de Internet. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Y lo primero que quiero hacer es orar. Yo le invito a que cierre los ojos por un momento, para que le pidamos al Señor que nos bendiga y nos dé sabiduría para entender lo que vamos a compartir. Padre de toda gloria, en el nombre de Cristo, en este momento, Señor, virtualmente nos reunimos, Señor. Aunque no todos estemos aquí en este lugar, Señor, en el templo que tú nos has dado, Señor, para reunirnos. Allí donde se encuentren mis hermanos, en sus casas, con sus familias, yo te pido que los bendigas, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que les des sabiduría, para que ellos puedan comprender tu palabra, Señor. Y también quiero hacer una oración para que tú guardes, Señor, a los hermanos, a los amigos también, Señor, en este momento de prueba que el mundo entero está pasando con todo esto, esta pandemia, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros amigos, ten misericordia de nuestros familiares, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que nos guardes, Señor. Nosotros confiamos en tu promesa, en la que tú nos dices, Señor, que tú nos guardas de la peste, Señor, destructora, de todo aquello, Señor, que en medio de la oscuridad destruya, Señor. Nosotros creemos lo que dice el Salmo 91 y lo que dice en gran parte de la Escritura con respecto a la protección especial que tú tienes para tus hijos, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que los guardes. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que este tiempo sea un tiempo muy especial también para las familias, Señor. Yo te pido también en el nombre de Cristo, Señor, que muchas personas que están en los hospitales en estos momentos puedan escuchar del Evangelio para que se puedan convertir de las tinieblas a la luz, a tu luz, Señor. Danos sabiduría para entender lo que vamos a hablar. Y en el bendito nombre de Cristo, el cual es sobre todo nombre, hemos orado a ti en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Como ustedes saben, hemos venido hablando acerca del Apocalipsis, acerca de los últimos tiempos. Hemos estado hablando acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual fue interpretado por Daniel. Y yo les explicaba hace unas semanas atrás que este sueño que Nabucodonosor tuvo fue una revelación que el Señor le dio para que pudiera quedar registrado allí en la palabra del Señor el calendario que Dios tiene preparado, la estructura general de los tiempos que Dios tiene reservado para esta humanidad. Yo les explicaba que esa revelación de Nabucodonosor mostraba específicamente a una imagen, a una gran imagen que Nabucodonosor vio en sus sueños, y esta imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y los pies de esa imagen eran en parte de barro cocido y alfarero y en parte de hierro. Y Nabucodonosor estaba viendo esta imagen y dice la palabra del Señor que en ese sueño Nabucodonosor vio una roca que venía del cielo y que esa roca no había sido lanzada con mano, la cual dio en los pies de la imagen y esa imagen se desmenuzó. Y dice la palabra del Señor que esa roca que cayó del cielo se convirtió en un gran monte que llenaba toda la tierra.
Este sueño, Dios le reveló la interpretación de este sueño a Daniel, le mostró el sueño y le mostró también la interpretación. Y el Señor le mostraba a Daniel que esta imagen, formada por diferentes materiales, eran los diferentes reinos que se iban a levantar, los diferentes imperios que iban a dominar el mundo hasta la segunda venida de Cristo. Ya sabemos que los primeros imperios ya se cumplieron. La palabra del Señor dice que, y demuestra también la palabra del Señor, que esa cabeza de oro fue Babilonia, y de hecho eso le fue revelado a Daniel y Daniel se lo manifestó a Nabucodonosor, que luego se levantaría un reino inferior a Babilonia, el cual estaba formado por los dos brazos y el pecho de plata, que fue el imperio medo-persa. Luego un imperio que se regaría por toda la tierra, el cual fue el imperio griego. Después de este imperio se levantó el imperio romano, y desde la caída del imperio romano estamos esperando la manifestación del último imperio formado por los pies de esa imagen, que estaban formados por barro mezclado o junto al hierro, porque realmente no se pueden mezclar. Entonces, hermanos, este último imperio, como ya en varias oportunidades yo les he compartido y les he explicado, es el imperio el cual va a estar gobernado por el anticristo, por el hijo de perdición, por el hijo de pecado que se levanta contra todo aquello que se haga llamar Dios, porque él dice que se va a levantar, dice la palabra del Señor, contra todos los dioses. Y va a hablar grandes cosas y va a tener el poder incluso, según la misma palabra del Señor, de quebrantar a los mismos santos, a los mismos escogidos, que se levanten, que Dios levante en esos días, que Dios salve en esos días. Pero la predicación de hoy, yo la quiero centrar no específicamente en el anticristo, porque ya yo les hablé acerca del anticristo. Porque recuerden que este último imperio tiene un tiempo de manifestación en la tierra muy corto. La palabra del Señor sitúa en 7 años el desenvolvimiento de ese último imperio, formado por los dos pies de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. Entonces vamos a comenzar, hermanos, y vamos a ir en este momento al capítulo 24 de Mateo, versículo 21 y 22. Vamos a buscar esa escritura en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo quiero que ustedes vean un detalle acá, en un término que utilizó el Señor, porque esta palabra fue dicha por Cristo. Hay dos detalles importantes en esta porción de la Escritura. La primera es que dice que entonces habrá gran tribulación. El Señor llamó a este período el período de la gran tribulación. Y da un detalle que dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora un período como ese, ni tampoco lo habrá. Eso quiere decir, hermanos, que ese período está en el futuro todavía. Ese es un período que está en el futuro. Ese es un período que todavía no ha tenido cumplimiento y que tendrá exactamente cumplimiento cuando se manifieste en la tierra ese último imperio, el imperio que va a estar gobernado, que va a estar manejado por el anticristo, a la cabeza de ese imperio. Ahora bien, hermanos, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que
La iglesia cristiana, nosotros o los cristianos que estén vivos, para el momento justo antes de la manifestación del último imperio, no van a vivir, digamos, la manifestación de ese imperio. Tal vez lo vean el comienzo o cuando ya esté todo listo, pero no van a pasar por ese periodo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 dice lo siguiente. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, estas palabras dichas por el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, son muy importantes. Nos dan a entender claramente que el Señor va a venir por su iglesia. De hecho, nosotros estamos esperando que Cristo venga por su iglesia, y eso es un acontecimiento que puede pasar en cualquier momento, porque ya todas las señales se están cumpliendo y lo vemos hoy en día. Hoy en día estamos viendo, somos testigos de que los últimos tiempos están cerca. Pero justo antes de la manifestación de ese último imperio, el cual va a estar gobernado por el anticristo, dice la palabra del Señor que Dios, el Señor Jesucristo, se llevará a su iglesia de acá. Dice la palabra del Señor que Él nos arrebatará. Dice claramente allí, en la palabra del Señor, que no debemos ignorar acerca de los que duermen, que no debemos ponernos tristes por los cristianos que han muerto, porque en la palabra del Señor a los cristianos que han muerto le dice acerca de los que duermen, son los que duermen, los que están, sus cuerpos están esperando resucitar. Dice el versículo 14 que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En pocas palabras, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, Él no va a venir solo. Dice que Él va a venir con los que están en el cielo y que un día van a resucitar. Y dice que en ese momento de la resurrección, el Señor dice que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo van a resucitar. El Señor va a dar una orden y todos los cuerpos de los santos que se encuentran en la tierra resucitarán y se unirán a sus almas que están en el aire con el Señor. Pero dice que algo maravilloso, eso pasa primero y luego en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, justo antes de la manifestación del último imperio, el Señor va a sacar a su iglesia de acá, de la tierra. Él va a arrebatar a sus hijos que pertenecen a la iglesia y que están en este mundo.
Y entonces en ese momento se dará paso a esos últimos 7 años de la historia de la humanidad tal como la conocemos, la cual el Señor denominó la gran tribulación. Ahora bien, hermanos, Dios durante ese periodo de 7 años va a derramar sus juicios sobre la tierra. Él va a derramar sus juicios, sus justos juicios sobre la tierra. Y lo va a hacer con una serie de juicios que están escritos allí en el libro de Apocalipsis, los cuales vamos a ir viendo con detalles en estas próximas predicaciones. La palabra del Señor dice que los juicios son los siguientes. Son denominados los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Estos juicios, hermanos, abarcan un periodo de 7 años, los cuales comienzan justamente después del arrebatamiento de la iglesia y finalizarán con la segunda venida de Cristo a la tierra. Estos juicios son unos juicios que vienen directamente de Dios, son juicios terribles que ya vamos a ver con detalles. Y dice la palabra del Señor que estos juicios se van a ir tornando peores en la medida que se va acercando la segunda venida de Cristo. Durante este periodo, la palabra del Señor dice que Dios castigará al mundo. También preparará a Israel para el milenio que comenzará inmediatamente después de su segunda venida. Entonces, hermanos, vamos a ver estos juicios. Vamos a verlo uno por uno y los vamos a ir explicando para que lo podamos entender. Vamos a hablar primero de los 7 sellos, específicamente del primer sello, y ese sello está en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 1 y 2. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vamos a buscar el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero es Cristo. Es el único, dice la palabra del Señor, digno de desatar esos sellos. Usted lo puede leer allí en Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, al principio del periodo de la tribulación, ya cuando Cristo haya sacado a su iglesia de acá, lo primero que va a pasar es que se va a manifestar un hombre que va a ser el líder político y militar principal, va a ser uno de los protagonistas principales de esos 7 años. Y la palabra del Señor lo llama el anticristo, el hijo de perdición, también lo llama el hijo de pecado, el hombre de maldad. Y cuando se desata este primer sello, se manifiesta, de hecho, sale a la escena este hombre. Dice que viene con un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, este hombre que aparece aquí representado montado en un caballo blanco es el anticristo. Hay algunos hermanos que piensan que esto tiene que ver con Cristo, pero no tiene nada que ver con Cristo. Cristo no necesita arcos. Cristo no necesita armas en sus manos para lograr nada. La palabra del Señor dice que Cristo tiene una espada, pero esa espada sale de su boca. Y esa espada es la palabra del Señor. Entonces vemos aquí la manifestación del anticristo al comienzo de la gran tribulación. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 2,
del capítulo 6 de Apocalipsis, que este hombre tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto tiene que ver, hermanos, con que el anticristo va a lograr los objetivos. Pues aparentemente, ¿verdad? En el momento del tiempo de la gran tribulación, él va a lograr muchos objetivos. Dice que él va a hacer muchas cosas, va a hacer muchas cosas malas, va a haber una persecución tremenda, va a crear guerras, va a arrasar con mucha gente y va a perseguir a mucha gente también. Y vemos en el libro de Daniel que dice que este hombre va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Por lo menos físicamente los va a vencer. Va a derramar muchísima sangre de mártires en esa época. Y por eso dice ahí en el versículo 2 que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La corona en el sentido de que él va a reinar. Él viene con el objetivo de reinar. Él viene con el objetivo de dominar y lo va a lograr. Y monta un caballo blanco en el sentido de que este hombre es un engaño. Al principio se presenta como un pacificador a nivel mundial, pero luego saca lo que es realmente para hacer y para deshacer, pues en el periodo que Dios le va a permitir que haga. Ahora bien, hermanos, vamos a seguir. Ese es el primer sello, es el caballo blanco que tiene que ver con la aparición del anticristo, la manifestación del anticristo en el mundo. Ahora bien, hay un segundo caballo, que es el segundo sello, y vamos a verlo en el versículo 3 y versículo 4, de allí mismo del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, este caballo es un caballo bermejo, es un caballo rojo, de hecho representando la sangre también. Dice que al que lo montaba, al jinete que lo montaba, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Hermanos, este caballo rojo es la guerra, representa la guerra que va a tener lugar durante ese periodo de 7 años. No va a haber paz. Dice el Señor Jesucristo, dijo que se levantaría nación contra nación, se levantaría reino contra reino en ese periodo. Va a ser un periodo terrible. Ninguna otra guerra, ninguna de las otras guerras que ha habido y que nosotros conocemos se va a asemejar a lo que habrá en ese periodo. Dice que se le va a dar poder de quitar la paz de toda la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada representando el hecho del poder de esas guerras que van a haber en ese periodo. Vamos a continuar con los sellos. Entonces el segundo sello es el caballo rojo, que es la guerra, representa la guerra, las guerras que van a haber durante ese periodo de 7 años. Sigamos en el versículo 5 y versículo 6, veamos el tercer sello. El versículo 5 y versículo 6 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer caballo, este tercer sello que se abre, le da la apertura al hambre, hermanos, al hambre.
ese caballo negro y el jinete que lo montaba tenía una balanza en la mano, representa el hambre, la hambruna que va a haber durante ese tiempo. Y de hecho, es consecuencia de los otros caballos que han salido. Porque recuerden que el caballo anterior, los dos caballos anteriores, las guerras, la manifestación del anticristo, las guerras a nivel mundial obviamente traen como consecuencia el hambre, porque los países van a estar concentrados en pelear, porque la producción de los bienes de consumo van a decaer. Y hay un detalle aquí en el versículo 6 que nos abre más los ojos con respecto a ese tercer sello. Y dice que van a vender 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. En pocas palabras, hermanos, dado la escasez que va a haber de alimentos en ese periodo, las cosas van a estar muy caras. Las cosas van a estar carísimas. De tal manera que la mayoría de las personas no van a poder comprar los bienes de consumo que se necesitan para sobrevivir. Y por tanto, ese caballo negro representa el hambre que va a haber durante ese periodo de 7 años. Ahora, hermanos, les explico una cosa muy importante. No piensen que cuando aquí hablan, por ejemplo, de los caballos o de los jinetes uno detrás de otro, no vayan a pensar que ya cuando sale el otro caballo ya el otro ha desaparecido. Todos estos caballos van saliendo uno detrás de otro. Todos estos acontecimientos van a ir pasando uno al lado de otros, de tal forma que la manifestación o el efecto, por así decirlo, de estos caballos, de las guerras, del hambre, de la persecución del anticristo, de la escasez de alimentos, no es que va a desaparecer de un momento a otro, sino que van a comenzar y se van a ir incrementando y van a ir empeorando en la medida que este periodo de 7 años vaya avanzando. Vamos a continuar entonces, hermanos, para seguir viendo los sellos. Entonces ya sabemos que el primer sello, el caballo blanco, representa la aparición del anticristo. El caballo bermejo o rojo representa la guerra. El caballo negro representa la hambruna. Y dice la palabra del Señor también, lo vamos a ver aquí, en Apocalipsis 7 y 8, vamos a ver el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, este sello que se abre en este momento, este cuarto sello que se abre, es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica de los otros sellos. Es una consecuencia lógica porque es la muerte. Obviamente, si hay guerras, si hay escasez, si hay persecución, viene como consecuencia la muerte. Y de hecho eso es lo que va a pasar. Ese es un caballo amarillo, lo montaba la muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, con estos juicios que se van a manifestar en ese tiempo, dice solamente con estos juicios, una cuarta parte de la población de la tierra va a morir. Eso es muchísima gente. Eso es muchísima gente. Imagínense, hermanos, la cuarta parte de 100 millones de personas, eso representa 25 millones de personas. De 1.000 millones de personas, eso representa 250 millones de personas. Y sabemos que no hay 1.000 millones sobre la tierra, hay cerca de 7.000 millones. En esa época tal vez haya un poco más,
Y entonces ustedes se pueden imaginar la cantidad de muertos pues, que va a haber en ese periodo por la cantidad de estos juicios que vienen hasta acá. Ahora, hermanos, sigamos adelante. Entonces, ya sabemos que han pasado estos primeros 4 sellos que representan 4 caballos. Ahora vamos a ver el quinto sello, en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. El quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, esta parte es una parte terrible y es una parte de la cual yo también les he hablado en otras oportunidades. Durante este periodo de tiempo va a haber una persecución a nivel mundial como nunca la ha existido contra los cristianos, contra las personas que se conviertan al Señor, contra los escogidos del Señor, que se conviertan a Él en esa época. Van a haber miles de muertos por el hecho de ser cristianos. En esa época no va a haber tolerancia para alguien que adore alguna cosa diferente que al mismo Satanás o al anticristo. Yo les he explicado que en otras oportunidades que durante ese tiempo habrá una religión única en el mundo. Existirá una religión única. Y esa religión única tendrá como centro de adoración a Satanás y a la bestia, al anticristo. Y cualquiera, dice la palabra del Señor, que se niegue, dice en Apocalipsis capítulo 13, ustedes lo pueden ver, en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que cualquiera que se niegue a adorar a Satanás, a ponerse la marca con la cual van a marcar en esa época a todas las personas, cualquiera que se niegue a ponerse esa marca, lo van a considerar como un rebelde, como una persona que está en contra del gobierno mundial y lo van a matar. Y de hecho, los únicos que no van a dejar marcarse van a ser los cristianos. Y van a ser perseguidos y van a ser cazados como animales y los van a matar. Esos mártires del tiempo de la tribulación son los que aparecen allí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Entonces, como les digo, en este periodo, durante esos años, durante esos 7 años de gran tribulación, va a haber una persecución tremenda, de la cual la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas que se conviertan al Señor, no van a escapar del asedio y de la persecución con la cual van a convivir en ese tiempo. Ahora sigamos, hermanos. Entonces vamos al sexto sello. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Dice la palabra del Señor: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso en negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, este sexto sello, dice la palabra del Señor que
¿Qué es un gran terremoto? Son varios eventos que ocurren aquí, en este sexto sello. El primero dice que es un gran terremoto. Y dice que el sol se va a poner negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. También dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. También dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, va a ser un evento catastrófico, va a ser un terremoto terrible que va a estar acompañado también de eventos en el cielo, en el sol, en la luna y también dice en las estrellas que van a caer del cielo como que si fuera una mata de higos que deja caer a los higos cuando es sacudida por el viento. Y aquí hay una cosa interesante, hermanos, que dice la palabra del Señor, y es que dice que la gente, independientemente de su rango, de su alcurnia, de su poder económico, dice que se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes. La gente va a esconderse y le van a decir a los montes que caigan sobre ellos y que los escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, la gente en esa época va a saber, va a conocer que todos esos eventos que comienzan a pasar no son eventos casuales, sino que tienen que ver directamente con juicios de Dios que caen sobre la tierra. Ellos van a saber que es la ira de Dios que está cayendo sobre el mundo. No va a haber posibilidad de que una persona pueda no entender lo que está pasando sobre el mundo en esa época. Las personas van a saberlo y las personas van a querer morir, van a querer desaparecer, van a querer irse para alguna otra parte, pero no van a poder escapar. Y la gente misma va a reconocer que el gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice la gente. La gente sabe. La gente lo va a saber. Eso va a ser una cosa tremenda, hermanos. Una cosa, como Cristo dijo, como nunca había pasado. Son eventos que van a ocurrir y que nunca han pasado ni tampoco nunca pasarán. Serán eventos completamente únicos que van a pasar. Ahora bien, hermanos, pasemos a la séptima trompeta. Usted se va a dar cuenta, hermano, que estos juicios de los siete sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas, tienen una característica. Hemos hablado hasta el momento de los 6 sellos, pero el séptimo sello contiene una serie de juicios, específicamente 7 juicios, que son las 7 trompetas. Y la última trompeta, la séptima trompeta, es como una caja, es como una caja que contienen al mismo tiempo otros 7 juicios. Usted se va a dar cuenta también de otra cosa, hermano. En la medida que estos juicios se vayan desatando sobre la tierra, este conjunto de juicios, cada conjunto de juicios, cada juicio que se va manifestando uno detrás de otro, es peor que el anterior. Veamos en el capítulo 8 de Apocalipsis. En el versículo 1 y 6 vamos a ver el último sello y la forma como se desencadena estas trompetas, que son otra serie de juicios que vienen, que son peores que los sellos, que ya vimos y que ya nos dimos cuenta que van a ser una cosa terrible. Entonces, en el capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 1 al 6, capítulo 8, versículo del 1 al 6, miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios,
y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y aquel ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, hermanos, este último sello desencadena la otra serie de juicios que se llaman las 7 trompetas. Como les digo, son juicios que van a ser peores y que son peores que los primeros juicios que vimos y que son la secuencia, por así decirlo, de la ira de Dios sobre el mundo en esa época. Dice versículo 6 del capítulo 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esta primera trompeta y la próxima semana vamos a ver el resto de las trompetas para que vayamos desarrollando estos juicios con más detalle y más pausadamente. Dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, esta primera trompeta que este ángel toca desencadena un juicio espantoso sobre la tierra. Dice que va a haber granizo. Recuerden que Juan, el que está narrando estos juicios, al cual el Señor le mostró todo esto que iba a pasar, él está hablando en presente, pero porque él estaba viendo como una película de lo que iba a pasar. Por eso él habla como si eso estuviera pasando en el momento, aunque eso para nosotros esté en el futuro. Hubo granizo, dice, y fuego mezclados con sangre. Aquí hay una cosa tremenda en este juicio. Es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Son unos juicios mezclados que no sabemos cómo se pueden dar al mismo tiempo. Dice que hubo granizo. Ya ustedes saben que el granizo, ya todos sabemos que el granizo es hielo, ¿verdad? Pero dice que ese granizo va a estar mezclado al mismo tiempo con fuego y con sangre. Esos 3 elementos, el granizo, el fuego y la sangre, dice que van a llover sobre la tierra, fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, este juicio va a afectar a la vegetación. Va a afectar a la vegetación. Dice la palabra del Señor allí claramente que la tercera parte de los árboles se va a quemar. Imagínense ustedes, hermanos, el 33% de los árboles, la tercera parte de los árboles de todo el mundo. Porque otra cosa quiero decirles, estos juicios, como ustedes los han visto, no son juicios que van a afectar solamente a una parte del mundo. No son juicios que van a estar por allá dándose en el Medio Oriente o en Norteamérica o en Europa, no. Son juicios que van a afectar absolutamente a todo el mundo. Y este fuego, este granizo mezclado con sangre, que van a ser lanzados a la tierra, van a afectar a la tercera parte de los árboles. El 33% de los árboles dice que se va a quemar. Y toda la hierba verde, dice, toda la hierba verde se va a quemar. Entonces, hermanos, para concluir por hoy y para dejar los otros juicios para irlos explicando con más calma, usted se podrá haber dado cuenta, hermanos, que estos juicios van a ser espantosos. Estos juicios no los podemos entender, muchos de ellos.
Así, por ejemplo, como no podemos entender cómo Dios va a permitir que el granizo y el fuego y la sangre puedan estar mezclados, pero son juicios que vienen del Señor y son cosas que van a pasar. Por tanto, hermanos, esto nos debe llamar a la reflexión en cuanto a todas las cosas que están incluso pasando hoy en día. Hoy está el mundo casi paralizado en su totalidad por un virus, por el coronavirus. Y la gente tiene miedo y hay muchas personas, ¿verdad?, que están muriendo y hay mucha gente que está en el hospital y hay mucha gente que está cuidándose, no está saliendo de sus casas. Pero hermanos, vamos a ser claros en una cosa. Estos juicios del Apocalipsis son infinitamente más terribles que el coronavirus. El coronavirus no es nada comparado con esto que va a pasar. Estos juicios del Apocalipsis son juicios tremendos, son juicios espantosos, son juicios que van a afectar a todo el mundo y son juicios que se van a ir desatando, unos paralelos a otros y otros detrás de otros. Entonces, lo importante y la buena noticia para nosotros los cristianos es que nosotros, según la palabra del Señor, no vamos a vivir ese periodo. Hay cristianos, o mejor dicho, hay personas que se van a convertir en ese tiempo al Señor, porque el Señor dijo que esos días tendrían que ser acortados por causa de los escogidos. Dice Mateo capítulo 24, y que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Esos días serán acortados. Los cristianos seremos sacados. Su iglesia será sacada antes de la manifestación de este periodo de 7 años en el cual el anticristo se manifestará y reinará en ese reino que representaban los pies de la imagen de Nabucodonosor. La iglesia va a ser sacada de acá. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Usted y yo tenemos que estar preparados, obviamente, esperando al Señor, sabiendo que en cualquier momento Él nos puede llevar, nos puede arrebatar de acá, de la tierra, para entonces dar la entrada en escena de todos estos acontecimientos de los cuales hemos hablado. Entonces, hermano, yo te invito a que oremos. Yo te invito a que le demos gracias al Señor y te invito a que no te pierdas la próxima predicación acerca de la continuación de los juicios del Apocalipsis. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, queremos darte gracias por esto que nos has hablado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que a pesar de que estas cosas van a ser terribles, nosotros no vamos a estar allí, Señor. Nosotros no vamos a pasar por ese periodo tan espantoso. Tú vas a sacar a tu iglesia de acá, entonces, para dar paso a todo lo que viene. Pero, Señor, que todas estas cosas que hemos estado viendo nos sirvan para reflexionar, nos sirvan para afianzarnos en ti, Señor, y para darnos cuenta si realmente, Señor, nos hemos convertido a ti, nos hemos arrepentido y estamos en tus caminos, Señor. Porque cuando venga el momento del arrebatamiento de tu iglesia, tú vas a llevarte a tu iglesia, Señor, a los que se han convertido de verdad, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han dejado a un lado sus pecados y se han convertido y se han vuelto a ti y han creído en ti como Salvador y como Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que esto que los hermanos han escuchado sirva para que ellos sean edificados, sirva para que ellos conozcan más la palabra, tu palabra, y para que ellos, Señor, tomen el valor también en estos tiempos que son difíciles también, para hablarles del Evangelio a otras personas que lo necesitan, Señor. En el bendito nombre de Cristo, yo alabo y bendigo tu nombre por este tiempo tan especial, Señor, y continuamos delante de tu presencia para tu gloria y honra. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, continuamos la próxima semana. Estén pendientes para el próximo video, en el cual vamos a seguir con esta serie de predicaciones. Que el Señor les bendiga.